noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hoy voy a hablar de los estilos de la vida saludable. Es una parte de la ley de salud, pero no podemos abarcar todo y voy a coger una parte del estilo de vida saludable. Es importante, primeramente, que podemos amar primeramente a Dios y agradecerle por todo lo que tenemos. Importante es que tomamos mucha agua. Cuando levantamos en la mañana, para tomar principalmente los primeros 2 vasos de agua y con limón, si uno puede, ¿ok? Si puede tomar el limón. Comer escasamente por la fuerza y no por la borrachería. Eso lo encontramos en Proverbios. El beneficio que recibe de su comida no depende tanto de la cantidad que come, sino en su combinación adecuada y digestión completa. Lo que comemos adecuadamente y podemos digerir la comida, y ahí tenemos el beneficio de nuestra comida. Ni tampoco la gratificación de sabor depende tanto de la cantidad de alimento ingerido como la longitud de tiempo que permanece en la boca. Quiere decir, si voy a comer mi comida, tengo que masticar la comida bien, porque ahí empieza la digestión. Si voy tragando la comida, entonces ya es un principio de indigestión. Comer en exceso obstruye la maquinaria y debilita el poder para resistir otras pasiones. Quiere decir, si estoy comiendo demasiado, porque muchas veces tenemos la tendencia de creer que necesito sentir que el estómago tiene que ser así de tanto lleno que casi no puedo levantarme de mi silla. Pero Dios nos enseña que eso debilita nuestro cuerpo. Y entonces hace difícil, porque si no soy temperante en lo que como, entonces no voy a ser temperante tampoco en las otras cosas alrededor mío. Debemos comer en intervalos regulares, así permitiendo que transcurra 5 a 6 horas entre la comida. No debemos comer un bocado entre la comida. Es un mal hábito para superar una vez iniciado. Cuando tenga hambre entre comidas, mira el reloj. Si aún no es tiempo para comer, toma un vaso grande de agua viviente. La sensación que tenemos de hambre después de una comida completa, es probablemente una señal de indigestión. Quiere decir, si comes en la mañana, 6 horas después tiene que ser el almuerzo. Y si en esta hora siente hambre, mejor tómese su agua. No come entre medio. Y posiblemente si 1 hora después que ha comido siente hambre, es una muestra que hay indigestión o ha comido algo que no nutre el cuerpo. No debemos comer antes de ir a la cama. El estómago no debe estar trabajando constantemente, pero debe tener periodos de reposo. Cuando va a retirarse, el estómago debe haber hecho todo su trabajo, así poder reposar contigo. Si siente que debe comer, tome una bebida de agua fría y en la mañana se siente mucho mejor por no haber comido. Si vas a dormir a las 9, no debes comer a las 9, absolutamente que no. Dé tiempo a tu estómago. Seguro 4 a 5 horas antes de retirarse, uno debe haber comido su último alimento, para así que el estómago descanse junto con usted, y también para tener la parte de desintoxicación y también de la restauración del cuerpo. Tome su tiempo para comer y disfrutar de las comidas. Evite comer cuando está emocionalmente molesto, en dolor, cansado o compulsivo.
Mi experiencia es cuando trabajo mucho y soy excitado, no puedo comer, o si como, es como todo baja como una piedra en tu estómago. Por eso cuando tienes dolor, estás depresivo, mejor no comas. Tómate tu té o tómate un baño caliente o camina un tantito y después puedes comer. Tenga horas regulares para dormir en una habitación bien ventilada. 2 horas de profundo sueño antes de la medianoche vale mucho más que 4 horas después de la medianoche. Sueño dulce restaurador de la naturaleza, vigoriza el cuerpo cansado. Muchos de nosotros, a veces, como dice mi esposo, si no baja el sol, tengo la tendencia de seguir trabajando y trabajando y trabajando. Pero Dios ha puesto que necesitamos descansar. Y por eso 2 horas antes de la medianoche es cuando tenemos el sueño más profundo. Y después de la medianoche estamos más a medias levantados. Pero muchas veces tenemos la tendencia de dormir hasta después de las 12 y levantar temprano. Entonces no hemos descansado lo suficiente y tampoco hemos dado al cuerpo el tiempo para restaurarse. Come un desayuno sustancioso. En la mañana, después de una buena noche de descanso, el estómago está en mejores condiciones para digerir una comida abundante que en las otras comidas del día. Y resulta que muchos de nosotros en la mañana es cuando no comemos, o si comemos es un pedacito de pan, algo que no nutre el cuerpo. En la mañana es cuando más necesitamos lo que es nutriente, lo crudo, sea frutas crudas o verduras crudas. No en realidad cocidas, porque eso baja muy rápido del estómago y no tenemos la tendencia tampoco de masticar cuando la comida no está cruda. 2 comidas al día es mejor que 3, pero si absolutamente se come una tercera comida, debe ser ligero y varias horas antes de ir a la cama. Como ya dije, debe ser por lo menos 4 o 5 horas antes de ir a la cama tu última comida, pero no tiene que ser una comida frita o demasiada comida, porque muchos de nosotros tenemos la tendencia de comer mucha comida en la tarde. Es una parte europea que hemos cogido, porque en Europa comemos, porque como la familia está junto, es cuando comen la comida del mediodía, lo comen en la tarde, pero es cuando tienes todas tus grasas y toma su tiempo para digerir, pero tiene que ser liviano. A veces un smoothie, 2 frutas o una galleta sin levadura es lo mejor. Y dice 2 comidas mejor. Si puedes mantenerte a 2 comidas, puedes comer a las 8 de la mañana y después a las 2 del mediodía y a las 2 es tu última comida, o de las 9 y a las 3 del mediodía. Pero si en verdad quiere comer 3 comidas, será tu desayuno a las 6, a las 12 y a las 5 de la tarde. Y recuérdese, la de las 5 no debe ser una comida, pero algo muy ligero. Tenemos que comer más alimentos crudos en su estado natural, menos cocidos. Tenemos que incluir en la dieta más frutas frescas y ensaladas de verduras, y esto estimulará y ayudará a la digestión y ayuda a evitar el comer en exceso los alimentos cocidos. Y es una rutina excelente para el control de peso para los que quieren bajar de peso. Pero nunca se mezcle las frutas y las verduras en una comida. Debe incluir en su dieta una gran variedad de frutas y verduras, verduras de hojas verdes, cereales de grano entero y panes, proteínas vegetales
de fuentes como frijoles secos y chícharos, lentejas germinados y otros legumbres, nueces y semillas. Reduce la ingesta de grasa, aceite, sal y azúcares en la dieta. Evita los alimentos ricos en colesterol, tales como huevos, queso, mantequilla y carne. Y el ejercicio facilitará el trabajo de la digestión. Cuando uno termina de comer, es mejor hacer una vuelta por tu casa, sí, para ayudar la digestión, pero no a acostarse. La mente es desviada de uno mismo a las hermosuras de la naturaleza cuando vamos a hacer la caminata. Menos está la atención en el estómago después de una comida, mejor. Si está constantemente temeroso que su comida pueda hacerle daño, lo más seguro es que lo hará. Olvídese de sí mismo y piensa en algo alegre. Y seguramente piense lo que Dios ha hecho para usted, y cómo ha prohibido para lo que tiene para su alimento. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Oremos. Bondadoso Dios, en esta hora te agradecemos nuevamente que haya cuidado de nosotros y que esté con nosotros, rogando que tú sigas bendiciéndonos mediante estas programaciones durante todos estos días. Quiero rogarte por los vecinos que están en sus hogares, que mediante el tema de esta noche puedan recibir la bendición que tú tienes para cada uno de ellos, así como nosotros que estamos aquí. Cuida a aquellos que están en el camino, viniendo hacia acá. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar a la hermana Flor con un especial. A la honra y gloria. Hermanos, buenas noches. A la honra y gloria a nuestro Dios. Con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Con sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron sin misericordia sus manos y sus pies. Con sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación
sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Muchas gracias, hermana Flor. Tenemos 2 regalitos por aquí para la persona que llegó, o sea, amigos que nos visitan en esta noche, amigas. La persona que llegó primero en esta noche fue la hermana que está allá. ¿Cómo? Carmen es su nombre, ¿no? Muy bien. Tenemos por acá un pequeño regalo, pero es grande en contenido, el camino a Cristo. ¿Quién vino por primera vez en esta noche? Acá de este lado, la joven, si no me equivoco, ¿vino por primera vez en esta noche? ¿Habla hispana o papiamento? Las dos. Ok, pues como lo dominan los dos, pues le hacemos obsequio de también el camino a Cristo, pero el papiamento. Así que esperamos que le saquen el mayor provecho posible, que ese es el propósito de Dios. Muy bien, sin más preámbulo, pues vamos a tener la parte central de esta noche a cargo de nuestro hermano Steven. Él pues con nosotros. Hermano Steven, el tiempo es suyo, después de Dios. De favor.